Uno, seguro que no mucha gente hoy en día, y más que todo las nuevas generaciones, y además que todo en España, saben quién es Edith Piaf. Es un icono de la cultura francesa. Y creo que en Francia sí, incluso la juventud, de una manera u otra, a la radio o programas de televisión, han oído por lo menos una vez o dos veces en su vida canciones de Edith Piaf. Incluso si ella murió en 1963, entonces estamos a más de 50 o 60 años de la muerte de Edith Piaf. ¿Por qué me gusta? Porque hay un montón de cosas en su vida, un montón de símbolos. Uno, mujer. Y mujer en una época donde las mujeres justamente reivindican una posición en la historia y reivindican una posición en la política, pues esta mujer se la ha buscado por sí mismo y se la ha inventado su posición, y de hecho se queda hoy en día quizás entre las dos, tres mujeres más conocidas y más amadas y más respetadas, a lo mejor la palabra, en Francia. Entonces ya posee importante como modelo. Dos, su historia y la historia de mi familia son íntimamente relacionados. Entonces hay una cosa personal, familiar, que hace que yo lo tengo muy cercano. Y la tercera cosa, al de fuera de estos puntos de vista, es una gran artista, es decir, que sus canciones y sus interpretaciones son monumentales, una referencia para todas las cantantes y todos los cantantes hoy en día, de su sinceridad y su potencia y los mensajes. Entonces, no solo es una razón política, no solo es una razón sentimental y familiar, es también una razón intelectual y artística para honorar a la mujer. Entonces, volvemos rápidamente a una vida corta, muy corta, demasiado corta, 48 años vivió. Nace en 1915. Su padre era cantante y payaso de calle. Por eso ya empezamos con la unión con mi familia. Era como mi abuelo y mi bisabuelo también, somos gente de circo, y entonces mi abuelo trabajó al lado del padre de Edith Piaf, y no solo han trabajado juntos, y han trabajado juntos antes de la Primera Guerra Mundial y después un poco. Y mira la fecha de nacimiento, 1915. La guerra empieza en julio, por ahí 14, agosto, estamos ya. Y entonces se ve Edith Piaf como el padre, el payaso y todo, que como todos los jóvenes franceses de más de 17 años fueron mandados al frente como una catástrofe europea. Cuando digo hay cosas que hay que avergonzarse en Europa, pues la Primera Guerra Mundial ya hay un buen lugar para empezar. 24 millones de jóvenes europeos de 17 años y no mucho más por arriba, entre alemanes, austríacos, italianos, franceses, ingleses, rusos, se mataron y no se sabe la verdad por qué. Algún aristócrata, algún banquero se le había recibido una matanza terrificante. Entonces, nada, este hombre, el payaso, el cantante de la calle, como todo, y como mi abuelo también, que era franco-italiano, pero fue obligado de ir al ejército francés. Se conocían, se ven obligados a ir a la guerra, y la niña nace ahí un año después del principio de la guerra. La madre, también una vida muy complicada, más que complicada, una vida trágica, era prostituta la madre. Y la madre, prostituta también porque la abuela tenía un bordelo, una casa de prostitución. Y la madre desaparece muy rápido de la historia, y el bebé Edith Piaf, la pequeña Edith Piaf, crece en el bordelo con la abuela. Y con su papá, soldados que de vez en cuando venía, y no, sí, era así. Y lo que me interesa también es, en una época donde los padres, nosotros, estamos ahí intentando con los hijos
de hacer los método Montessori para la educación, estudios psicológicos como no enfrentarse con el ego la niña que nace de la puta, su abuela era la propietaria del bordelo, está todos los días enfrentándose a los clientes que entran y después sale como una de las mujeres más importantes, más artistas más profundos y más poderosos de toda la República Francesa. Entonces esto quizás pone en duda algunas cosas sobre nuestro afán de educación, pero bueno, dejamos esto aparte y volvemos a la historia. El padre, como mi abuelo, tienen mucha suerte y no mueren en los combates. Mi abuelo, por ejemplo, no sé si el padre de Edith Piaf también, pero mi abuelo estaba en la batalla de Verdun, 13 kilómetros de frente, muy pequeña de frente, duró 8 meses, 140.000 personas han muerto en 13 kilómetros, en pocos meses, no tampoco un año. Imagina lo que significa de vivir esto. Estás ahí, muerte uno, muerte otro, pum, pum. Todas las noches muriendo. Y llega un momento donde lo que es la vida, lo que es la muerte, le da totalmente igual. De donde, por cierto, nace el verdadero fascismo y el nazismo. Hitler también era uno de estos soldados, Mussolini también era uno. Y cuando tú durante 4 años aprendes a matar, que es nada matar, o te matan a tu lado, o como Hitler 3 veces heridos, entonces matar a 6 millones de personas en campos de exterminio, pues vale, así es. Es decir, que la Primera Guerra Mundial ha sido el sitio de educación a la matanza del pueblo, y esto no fue una decisión del pueblo, fue una decisión de la gente más arriba en esto. Estoy volviendo, mi abuelo y el padre de Edith Piaf tienen suerte, no mueren ahí y vuelven el año después en las calles a actuar a París, a actuar por ahí como se hacían antes. La niña entonces ya tiene 5 años, 6 años, 7 años, y la niña canta de maravilla. Y el padre dice, bueno, basta con la abuela y basta con la casa, el bordelo, vas a vivir conmigo. Y el papá lleva a la niña en todas sus funciones por las calles, por ahí, por allá, por allá. Y la niña canta de maravilla, pero era chiquitita, así. Y en francés, ¿cómo se llaman los pequeños pájaros de la calle que hay? Los gorriones. Pues muchos gorriones en París, como en las grandes ciudades, y el nombre familiar, un Piaf. Era la pequeña gorriona, esto es su nombre. Entonces Edith la Piaf, y va cantando, y ella es encargada con el gorro después dando la vuelta a recoger el dinero. Mi abuelo también actuaba por ahí, y mi abuelo dice, y si intentamos hacer un salto mejor, y juntamos e intentamos ir en un teatro, en una variedad, y mi abuelo se organiza todo y consigue un trabajo en la Olimpia, un gran teatro, con el padre de Edith Piaf. Y los dos juntos en el escenario funcionan de maravilla, tienen ¿cómo se llama? Mucha vitalidad, muy simpáticos, mucho chiste, todos los payasos funcionan y crecen. Pero un día mi abuelo llega un poco más temprano al teatro antes de la función y ve adelante del teatro un montón de gente haciendo el aplauso y todo fuera en la calle, y se acerca, y era el padre de Edith Piaf. Él no lo sabía, volvía, que él hacía con el gorro, como se dice, el dinero, trabajaba la cola de la gente que esperaba comprar la entrada. Y él hacía ya antes el mismo espectáculo con el gorro. Y entonces, y te imaginas, toda la gente paga después en el escenario y ven la misma cosa que han visto en el acero antes. Viene, esto es la historia como sea, clásica de mi familia, esta cosa. Mi abuelo se diga, qué hijo de puta esto, qué imbécil. Estamos ahí, podemos ir de teatro en teatro mejor y mejor, y esto sigue con esta batalla con la niña, también adelante.
Y entonces bronca terrible, hostias y todo, y se separan ¿cómo se llama? Estos 2 o 3 años de vida en común con el padre y el Piafo, se acaba eso. Entonces, esto es la historia de la relación con mi familia. Pero a pesar de esto, mi padre y todo conocía muy bien, yo le he visto de vez en cuando era muy pequeño, una señora que parece mucho más vieja de lo que te imaginas. Yo la conocí cuando tenía 40 años, me pareció como una viejecita, porque tenía una salud regular, ¿no? Pero seguimos, entonces el padre sigue con su... pero ella crece y a sus 16 años, 15, 16 años, un productor de discos, porque ya empiezan los discos, entonces está por la calle, oye una voz, y esta chica que está cantando, ¿y qué canta? Canciones populares del pueblo, del trabajador, de las miserias, de la gente que tiene hambre, historias populares de la calle, no las canciones de las variedades, no. Y con la gente ahí, todo escuchando y emocionado por esta voz también. Ponemos una canción, si puedes, para que la gente se dé cuenta. Rien de rien. No me arrepiento de nada que he hecho en mi vida, de las cosas buenas, de las cosas malas. Y entonces referencias, se imagina una niña ahí en el bordelo, una niña rodeado de la gente más pobre, la gente más de la vida trágica, y consigue ponerlo en palabras, consigue cantarlo. Una mujer muy pequeña, pero de verdad es 1,30 m o 40 m, casi una enana, pero tan segura de sí misma, que tiene los amantes, porque también tiene una vida sexual súper activa la de esta mujer. Tiene los amantes más guapos, más conocidos, una mujer de la calle, de una niña así, fea, pero fea, tan segura de sí misma, que el campeón, el único verdadero campeón de pugilado, boxeo, de la historia francesa, Marcel Cerdan, campeón del mundo del peso pesado, en una época donde no había grandes estrellas del fútbol, porque no existía todavía Leo Messi, eran los boxeadores que eran las superestrellas. Los boxeadores salía con el presidente de la República, el boxeador representa los años 20 y 30. Y entonces esa chica fea es amante de Marcel Cerdan. Y al mismo tiempo tiene amantes americanos, estrellas del cine americano. O sea, ¿qué ofrece esa mujer a estos hombres para tenerle así? Pues estos son los misterios de la sexualidad, de la vida, pero seguramente una vitalidad que se oye en sus canciones. Y una historia, y entonces ella se transforma con esta historia con Marcel Cerdan. Aparte que ya empieza con sus discos y todo eso, empieza a ser ya una gran estrella de la canción, pero empieza quizás una de las primeras estrellas del cotillero, ¿sí? Del cotillero. Es decir, toda la Francia quiere saber con quién está follando ella. Y la historia con Marcel Cerdan es el máximo, el campeón del mundo de pugile está a los brazos de esta mujer. Y increíblemente como van con las cosas de la vida. Ella va a Nueva York en los años, finales de los años 20 y inicio de los años 30, por ahí.
y triunfa en el Carnegie Hall. Esta niña de los borderos triunfa en Estados Unidos por esta fuerza, esa presencia, ella sola, vestida de negro, con un micrófono, con 3 o 4 mil personas adelante, está ahí y hace su 45, 1 hora y 15 minutos de canciones y la gente está así. Y entonces, ella ahí, y la grande historia, grande tragedia de la Tercera República Francesa es que Marcel Cerdan, después de haber ganado otro campeonato del mundo, todavía más alto en el firmamento de las estrellas del deporte y todo, coge un avión para ir de París a Nueva York para ver a su novia, y el avión cae y Marcel Cerdan muere en este incidente de avión. Entonces estas canciones, esta voz trágica, pues se agrandece todavía más por una verdadera tragedia de estos que son inimaginables, 2 estrellas del cotillero y todo esto. Muere el campeón del mundo más famoso de la Francia, muere en un incidente porque quería follar con ella. Y esto, ¿cómo se llama? De ahí la cosa no para, sube su fama. En la ocupación, cuando la Francia pierde la Segunda Guerra Mundial, los alemanes ocupan, ella también consigue, de un lado, volar a los alemanes, porque hasta los alemanes les gustaban. Los alemanes, ella había trabajado en Alemania antes de la guerra, era estrella en Alemania, y hasta los nazis no podían tocarle porque era amado y conocido incluso de los soldados alemanes, ¿no? Era como la Marlene Dietrich o Edith Piaf, eran iconos de... Entonces tenía una cierta inmunidad y ha aprovechado esta inmunidad para apoyar la resistencia contra el nazismo y toda esta pequeña mujer. Hasta aquí dentro unas movidas políticas terribles y muy peligrosas de esta época. Sigue ancora Lenny Escudero, un gran famoso actor de origen español, pero súper conocido en Francia, es también otro amante suyo. Georges Moustaki, otro griego, cantante griego increíble, otro amante suyo, es Georges Moustaki, es el Rey de Viena, es una canción de Georges Moustaki, el griego, que escribe para ella. Y encuentra Sidney Bechet, el grande famoso clarinetista estadounidense después de la guerra, y hace l'Avion Rose. L'Avion Rose, a ver si lo oímos, también otro de gran, ella tiene 50 éxitos, que simboliza París para todo el mundo en los años 50 más o menos. En esto, entonces, era Sidney Bechet como Josephine Baker, como muchos americanos negros o mestizos, huyen de los Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial, porque hay apartheid, hay segregación, los negros vienen tratados fatal. Y con la victoria de los americanos en la Segunda Guerra Mundial, hay muchos soldados americanos en París, en Francia. París, lugar de fiesta, de las canciones, música y tal. Y estos soldados, algunos bastantes negros, mandan cartas a sus familias en los años 50 diciendo: hostia, aquí el paraíso, no hay racismo en Francia, podemos ir por la calle, comemos donde queremos, no tenemos que ir en el autobús atrás y todo. En Francia los valores republicanos. Y entonces, en el mundo africano, en Estados Unidos, nace esta enorme esperanza de poder ir en Francia y vivir libremente, y muchos artistas van. Entonces Sidney Bechet va, y muchos, la Josephine Baker también, y todo, muchos van ahí y descubren lo que no han podido vivir en su propio país, la libertad de vivir normalmente. Y entonces esta canción entra en esta historia. Es una canción
que tiene este origen afroamericano, pero que es una resaltación de París y de su libertad y de su esperanza. Yo veo la vida en rosa cuando yo vivo aquí y nada, ella sigue de triunfo en triunfo en triunfo, pero ya a sus 40 años su salud va, y de vez en cuando ya no puede actuar. A razón cierto no puedo decirlo, creo que ha muerto de un infarto, no era otra cosa, pero en general era una mujer muy delicada, de salud muy delicada, y esto también fue una grande contradicción, porque del otro lado, a nivel moral y a nivel del vital, era de una dureza y de una fuerza y de una vitalidad monstruosa. Entonces esta voluntad de vivir, voluntad de sobrevivir en un cuerpo débil, en un marco avariado, y era su muerte, cientos de miles de personas en la calle, una tragedia nacional, también las cámaras filmando todos sus amantes, el niño oscuro de Giorgio Mostaglia, todos caminando detrás de Ferreto, todos en acuerdo. Entonces una corte de amantes que sigue el Ferreto, el ataúd, y se queda incluso. Entonces, como conclusión, él ha hecho enormemente para la mujer en Francia. Esta imagen, estos símbolos de esta resistencia, esta persona que nace de la nada, más nada imposible, como he dicho, la cosa más pobre de la calle, cantando en la calle, comiendo un día sí, un día no, y que llega al triunfo como mujer, y no porque es aristócrata, y no porque su padre es banquero, no, ella. Y por mucha gente, también en el cierto estilo francés, es una valediction, se dice, cuando se demuestra, una prueba que la República Francesa funciona. Entonces, venía Ozanam, venía admirado por eso también como encarnación de la Marianne de la Francia, que en Francia todos somos iguales, dicen ellos, y que basta tener fuerza y todo que puedes triunfar. Y ella en su manera, de la manera enorme, la había demostrado. Entonces está también venerado y utilizado como símbolo por las instituciones. El presidente de la República se hace fotos al lado de la Edith Piaf y toda ella como santa, una santa, la Jeanne d'Arc de los años 40 y 50. Y esto para mí, otra cosa, nunca se ha visto al lado de una iglesia la mujer. Y entonces, sin que se hablaba tanto de la historia, pero era como una demostración de ateísmo, una demostración también de laicismo, de humanismo. Era una mujer que ha tenido su vida y creo que nunca ha pasado por dentro de una iglesia, y entonces también tocando ciertos puntos de la República Francesa que son un poco ambiguos, porque en Francia de un lado es laico, pero la presencia de la Iglesia Católica es también súper poderosa. Entonces esa mujer burla esto, y entonces por todas estas razones un gran honor de tenerla aquí. Hay gente que ve, quizás los que más cerca, que hay dos fechas. La primera fecha es 1913 y 1963, nacimiento y muerte, y hay una fecha abajo, de memoria no lo tengo, pero es 73.000 y algo. Sí, eso. ¿Sabes lo que es eso? Siguiendo el punto de vista que yo no creo en el cristianismo, y entonces empezó a pensar, ¿por qué tengo a medir mi vida y la vida de los demás con el nacimiento de un carpintero palestino? Entonces, ¿y por qué los chinos, por ejemplo? También no sé si habéis visto, los productos chinos tienen la fecha de caducidad, ¿verdad? Y tú ves 2019, pero los productos chinos ahora tienen CIT después, es decir, 2019 CIT. ¿Sabes lo que es esto? Conventional International Time, tiempo internacional convencional. Los chinos están en el 5.000 o 6.000.
en su calendario. Los mayas en el 13.000 o algo, los musulmanes en 1600, 1700. Entonces, yo he dicho, nosotros católicos, ¿en qué año somos? Entonces, he dado vuelta y me llegó esta idea en el 2012 que a la fin, ¿qué cosa honoramos aquí? Es la idea de la creación del arte. Entonces pensaba, eso es, yo soy de la era, somos de la era del arte. Entonces, primera obra de arte descubierta en el planeta, porque no quiero hacerlo europeo, hay que alargar esta cosa a todas las culturas. Entonces yo mirando, y entonces, quizás ha cambiado, pero entonces en el 2012, la primera obra de arte que parece que es un ser humano, porque parece que es un antílope, es en Namibia, en el sur de África, en una cueva, en una pared. Y la datación carbón 14 le da 74.000 años al conjunto de estos pequeños dibujos. Y yo digo, coño, ahí estoy. Somos en el 74.000, visto que yo empezó a pensarlo hace 2 y ahora estamos en el 74.007. Si uno quiere saber. Y la gente dice, ¿y cómo? Pues uno, es una fecha que puede, yo creo, ser compartida por toda la humanidad, porque somos todos frente al arte y creo que es el mismo nivel. Entonces no es una fecha de los blancos o una fecha de los negros o una fecha de los chinos o lo que sea. Y dos, mola de pensar que en vez de estar en el 2019, que estamos en el 74.000, porque parece que estamos ya en una película de ciencia ficción. Hasta yo conduciendo, hay atascos, y yo estoy conduciendo y yo sé que estoy en el 74.000, los atascos ya no me tocan, es como yo soy por encima de todo esto, con una visión mucho más larga, la gente no lo sabe, ellos son en 2019, yo 74.000. Y entonces estamos intentando de dar a todos estos nacimientos la doble fecha convencional y católica. Señores y señores, hacemos una cosa siempre para honrar a nuestro santo o santa de la semana, es el grito católico, que es 3 veces cuac, 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 en nombre del pato, del huevo, del espíritu ganso. Y al fin un grito de la hostia. ¿Y por qué gritar? Porque la gente en la plaza lo oye y después ¿qué coño ha pasado? A lo mejor alguien ha matado a alguien, ¿no? Entonces se acerca más. Ok, entonces para Edith Piaf. Sí. Entonces, gracias Edith, salut Edith. Vamos. Podemos acabar ahora con el streaming, ahora vamos a acabar el streaming porque ahora vamos a pedir a la gente de desnudarse, quitar y follar todos juntos. Tenemos problemas con YouTube, con contenidos porno, pero si quieres vivirlo puedes venir directamente ahí. ¿Se cierra? ¿Está cerrado? ¿Todavía no? No, ok, increíble.